Algo está sucediendo ahora mismo, algo que no aparece en los titulares, ni en las noticias, pero que está detrás de cada ataque emocional, de cada duda, de cada desánimo que intenta paralizarte. Y lo más impactante, Jesús reveló exactamente cómo escapar de ello, con solo 2 palabras, palabras sencillas, pero tan poderosas que, cuando las entiendes, el enemigo pierde por completo el control sobre ti. Necesitas escuchar esto, pocos tienen el valor de hablar de ello, y esto puede cambiar tu vida. Desde la antigüedad, las Escrituras han revelado la existencia de fuerzas espirituales que intentan desviar a la humanidad de la verdad. Muchos las llaman espíritus engañadores, otros, fuerzas de las tinieblas. Pero, en la literatura cristiana primitiva, especialmente en los textos estudiados por los primeros seguidores de Jesús, estas entidades se llamaban arcontes, seres espirituales, que intentan gobernar la mente humana con el miedo, la duda, la culpa y la ilusión. Y durante siglos, esta revelación permaneció oculta, ignorada, despreciada, prohibido. Pero Jesús no dejó a su pueblo indefenso. Él enseñó un camino, un secreto espiritual, un código de liberación que rompe la influencia de estas fuerzas y abre los ojos del espíritu. Y hoy, esta verdad olvidada se revela ante ti. Si estás viendo esto, no es casualidad. Fuiste elegido para escuchar esto. Algo dentro de ti despertará, y quizás por eso Dios te trajo aquí, hoy. Jesús siempre hablaba con parábolas, metáforas y códigos espirituales. No porque quisiera complicar las cosas, sino porque algunas verdades solo se pueden comprender cuando el espíritu está listo para recibirlas. Sabía que ciertas revelaciones no podían entregarse a una mente cerrada, atrapada en lo visible, lo inmediato, o el racionalismo árido. Por lo tanto, su lenguaje siempre provocaba, desafiaba y despertaba el ser interior de quienes lo escuchaban. Cuando Jesús hablaba, no quería informar, quería transformar. No solo buscaba transmitir ideas, sino abrir los ojos espirituales, tocar el alma y romper las cadenas invisibles que mantenían a sus oyentes aprisionados sin darse cuenta. Y una de estas verdades era esta: en los seres humanos vivimos rodeados de trampas invisibles, trampas que no tienen forma física ni peso, que no dejan huella en la piel, pero que dejan profundas huellas en la mente y el espíritu. Son trampas silenciosas que se esconden en los pensamientos, las emociones y las interpretaciones distorsionadas que hacemos de la vida. Son trampas que intentan hacernos creer mentiras sobre nosotros mismos, sobre nuestro valor, sobre nuestro futuro. Y lo peor es que son tan sutiles que muchas personas pasan toda su vida pensando que son solo pensamientos normales. Estas trampas no atacan el cuerpo, atacan la mente. Porque quien controla la mente, controla el comportamiento, controla las decisiones, controla el rumbo. Por lo tanto, la verdadera batalla espiritual no comienza afuera, empieza en la mente, en los pensamientos silenciosos que intentan instalarse sin ser notados. Y cuando una persona no comprende esto, empieza a luchar contra todo y contra todos, sin comprender que el verdadero enemigo nunca es quien tiene delante, sino quien intenta influir en su interior. Los arcontes, como los llamaban algunos de los primeros eruditos, no pueden tocar tu alma, no tienen autoridad sobre lo que nace de Dios, pero sí pueden intentar influir en tus pensamientos, porque es en la mente donde se abren o cierran las puertas. Intentan infiltrarse con ideas que parecen propias, pero no lo son, con emociones que parecen naturales, pero son infundadas, con sentimientos que parecen inofensivos, pero tienen una intención destructiva. ¿Y cómo lo hacen? Con frases que parecen simples, pero que contienen veneno espiritual. Cosas como "no lo lograrás". Esta frase, por ejemplo, intenta minar tu fuerza, incluso antes de que des el primer paso. Intenta hacerte rendirte
antes de intentarlo. Es un arma para cortar tu movimiento, tu iniciativa, tu valentía. Y lo peor en se disfraza de pensamiento común. Pero la verdad es que nunca vino de Dios. Luego viene otra Han. No te lo mereces. Esta es aún más cruel porque intenta manipular tu identidad. Cuando alguien cree que no merece algo bueno, empieza a rechazar puertas abiertas, a rechazar oportunidades, a sabotearse. La persona empieza a vivir como quien se disculpa por existir, pensando siempre que todo lo bueno es para los demás, nunca para sí mismo. Esta frase es una prisión, y muchos viven en ella sin darse cuenta. Otra frase que usan es «an todo saldrá mal». Es una flecha clavada en el corazón para robar la esperanza, extinguir la fe, paralizar la visión. Cuando crees que todo saldrá mal, dejas de soñar, de sembrar, de esperar, de orar con convicción. Y cuando alguien deja de esperar algo bueno, su vida se estanca. Nada fluye a un corazón que se ha rendido prematuramente. Y la más conocida de todas, estás solo. Se usa en momentos de dolor, abandono, silencio, espera prolongada. Cuando una persona es emocionalmente vulnerable, esta frase se cuela como una sombra. Te hace creer que nadie ve tu lucha, que nadie escucha tu oración, que Dios está distante. Pero esta es la mayor mentira del mundo espiritual, porque Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando el silencio parece gritar lo contrario. Y ahí es precisamente donde entra la enseñanza de Jesús. Él sabía que las mayores batallas no se librarían contra demonios visibles, tormentas físicas, ni enemigos externos. Sabía que la guerra sería contra los pensamientos. Por eso, en un momento clave, reveló las dos palabras capaces de anular toda la influencia de estas fuerzas. No temas. Palabras cortas, sencillas y directas, pero espiritualmente explosivas. Puede parecer algo insignificante, casi obvio, pero no lo es. Espiritualmente, estas palabras conllevan autoridad, presencia y poder. No temas. De Jesús, no es una frase motivadora, no es un recordatorio emocional, no es un consuelo humano, es un código espiritual, es una orden del cielo a la mente y al corazón. Es como si Jesús dijera, no dejen entrar el miedo, porque si entra, dominará. Es una orden de defensa espiritual. ¿Por qué? Porque el miedo es la puerta por la que los arcontes intentan entrar. El miedo es el canal paralizan, aprisiona, bloquea la fe, distorsiona la visión, sofoca el espíritu. El miedo te hace ver gigantes donde no los hay. Te hace creer que el dolor es permanente. Te hace olvidar las promesas de Dios. El miedo es lo opuesto a la fe. Y donde reina el miedo, la fe se debilita. Y donde la fe se debilita, la mente se vuelve vulnerable. Por eso Jesús repitió estas palabras decenas de veces, porque sabía que el miedo sería el arma más utilizada contra sus hijos. Sabía que la mente humana sería atacada con preocupaciones, ansiedades, escenarios imaginarios, falsas sensaciones. Sabía que el miedo podía destruir sueños, alejar a las personas, interrumpir procesos, robar destinos. Por eso no dijo no temas solo una vez, sino que lo repitió repetidamente, casi como quien entrena a un guerrero para la batalla. Estas palabras no son solo un consejo, son una orden espiritual. Cuando dices no temas, no solo repites algo, sino que ejerces autoridad. Cierras la puerta mental por donde el enemigo intenta entrar. Dices, no, aquí, no, en mi mente, no en mi corazón, no en mi vida. Estás levantando un escudo espiritual contra el ataque. Es como declarar, sé quién camina conmigo, sé quién me protege, sé quién reina. Es como afirmar, no estoy solo, no estoy desprotegido, no soy vulnerable. Cada vez que dices no temas, le recuerdas al mundo espiritual que estás alineado con el reino de Dios, no con el reino de las sombras. Les recuerdas quién es tu Padre, quién es tu protector,
¿Quién es tu sustentador? Estas dos palabras se convierten en una llave que rompe la influencia de la duda y destruye las mentiras que te lanzan. Una llave que impide que el miedo se alimente en tu mente. Una llave que abre espacio para que la fe respire. Y mucha gente no se da cuenta de que la fe, al ser insuflada en vida, se convierte en fuerza, claridad y dirección. Y quizás no te des cuenta, pero muchas de las batallas que has enfrentado en los últimos días no fueron contra personas, situaciones o problemas. Fueron contra pensamientos plantados para desviarte de tu propósito. Pensamientos que intentaron cansarte, desanimarte, distraerte. Pensamientos que querían hacerte pensar, quizás no sea para mí, quizás Dios se ha olvidado de mí, quizás no tengo la fuerza. Pero nada de eso vino de Dios. Necesitas escuchar esto. Pocos tienen el valor de hablar de ello, pero la verdad es que el miedo es la trampa, pero la fe es la salida. La fe no es un sentimiento, es una postura espiritual. La fe es una elección diaria. Es ver lo invisible como más real que lo visible. Es confiar en lo que Dios ha dicho, no en lo que los pensamientos negativos intentan decir. La fe no niega la realidad, pero se niega a dejarse dominar por ella. Y Jesús no dijo, no temas, solo para consolarte. Lo dijo como una estrategia para la guerra espiritual. Sabía que estas palabras servirían como un muro invisible entre tú y aquello que intenta destruirte desde dentro. Sabía que cuando declaras estas palabras con fe, algo surge dentro de ti, alguna fuerza, un coraje, una firmeza que no viene de ti, sino de Él. El miedo intenta oprimir el corazón, pero la fe se expande. El miedo intenta cerrar caminos, pero la fe los abre. El miedo intenta oscurecer el futuro, pero la fe ilumina. El miedo intenta destruir la identidad, pero la fe restaura. Y por eso Jesús necesitaba enseñar esto repetidamente, porque sabía que, día tras día, diferentes pensamientos intentarían hacerte olvidar quién es Él y lo que prometió. Cuando alguien permite que el miedo lo domine, comienza a vivir, guiado por escenarios imaginarios, nunca por realidades espirituales. Toma decisiones basadas en el peligro, no a propósito. Evita oportunidades por precaución, no por discernimiento. Se esconde cuando debería avanzar. Se retira cuando debería permanecer. El miedo es una correa invisible que impide al cristiano vivir todo lo que Dios tiene preparado para él. Pero cuando alguien aprende a decir no temas, todo cambia. La mente cambia. El corazón cambia. La atmósfera espiritual que te rodea cambia. Porque el miedo pierde su poder. Cuando pierdes el miedo al miedo, el enemigo pierde su estrategia cuando ya no reaccionas a las trampas que una vez te paralizaron. Y lo más interesante es que el miedo no necesita desaparecer para que ganes. Solo necesitas evitar que te domine. Por eso Jesús nunca dijo, deja de tener miedo. Dijo, no temas. En otras palabras, no dejes que el miedo te domine. No dejes que el miedo decida. No dejes que el miedo determine lo que crees, cómo vives, ni a dónde vas. Sentir miedo es humano, pero ser dominado por el miedo es espiritual. Y eso es, precisamente, lo que rompe el no temas. Puedes sentir el miedo llamando a la puerta, pero no tienes que abrirla. Puede que oigas el miedo gritar, pero no tienes que obedecer. Puede que percibas el miedo acercarse, pero no tienes que rendirte. Porque cuando dices, no temas, estás declarando que tu confianza no está en las emociones, sino en Dios. Mucha gente olvida que el miedo fue la primera emoción negativa registrada en la Biblia. Cuando Adán cayó, dijo, oí tu voz, y tuve miedo. Es decir, el miedo entró en el mundo como consecuencia de la separación espiritual. Por lo tanto, el miedo no es solo una emoción, es un sistema espiritual. Y Jesús vino a romper ese sistema,
restaurando el vínculo entre el hombre y Dios. En todo ataque espiritual, comienza con un pensamiento que intenta generar miedo, y todo milagro comienza con una decisión que rechaza el miedo. La fe y el miedo son puertas, y solo se puede atravesar una. Si abres la puerta de la fe, entra la presencia de Dios. Si abres la puerta del miedo, los pensamientos destructivos encuentran cabida. Por eso, cuando Jesús dijo, no tengan miedo, estaba diciendo, no abran esa puerta. Estaba diciendo, no acepten ese pensamiento. Estaba diciendo, no se dejen atrapar, porque sabía que si el miedo entra, echa raíces. Y si echa raíces, intenta construir una fortaleza. Y si construye una fortaleza, la persona comienza a vivir rodeada de muros que ella misma no se daba cuenta de haber erigido. Muchos hoy viven dentro de fortalezas que no fueron construidas por Dios, sino por pensamientos sembrados por el enemigo. Fortalezas de inseguridad, ansiedad, culpa, autodesprecio. Fortalezas hechas de frases repetidas tantas veces que han llegado a parecer verdades. Pero Jesús vino a derribar esos muros, y lo hizo comenzando con 2 simples palabras: no tengáis miedo. Cuando incorporas esto a tu vida, algo comienza a alinearse, tu mente se vuelve más liviana, tu corazón respira mejor. La presencia de Dios se hace más perceptible y comienzas a darte cuenta de que mucho de lo que antes te destruía, ahora parece pequeño. Porque cuando el miedo pierde su poder, el enemigo pierde territorio. El miedo hace que Dios parezca pequeño y el problema grande. La fe hace lo contrario, hace que Dios parezca grande y el problema pequeño. El miedo distorsiona la visión, pero la fe corrige el enfoque. Por eso Jesús quería que entendieras este código, porque sabe que cuando aprendes a no temer, te conviertes en alguien a quien el enemigo no puede manipular fácilmente. Cada no temas que declaras con fe es como una espada que corta los pensamientos negativos de raíz. Es como un escudo que evita que las flechas de fuego de la duda te alcancen. Es como una luz que disipa la oscuridad mental. El enemigo trabaja en las sombras, pero donde hay luz, pierde fuerza. Muchos de los ataques que enfrentaste no fueron físicos, sino mentales. Fueron ataques en la madrugada, cuando estabas solo. Pensamientos que surgieron de la nada, miedos que nunca antes habías tenido, dudas que parecían surgir de la nada, pero ahora sabes que nada de esto fue casualidad. Fue un intento de crear oportunidades, pero cuando dices, no temas, cierras esas oportunidades, fortaleces tu mente en te, posicionas espiritualmente, y esta posición atrae el favor de Dios, porque Dios actúa donde hay fe, se mueve donde hay confianza, responde donde hay entrega. No temer no significa vivir sin desafíos, sino vivir sin ser esclavizado por ellos. Significa mirar lo desconocido sabiendo que Dios ya está ahí. Significa afrontar el futuro sabiendo que Él va delante de ti. Significa sentir miedo, pero no doblegarse ante Él. Ante Él. Esa es la verdadera libertad espiritual. Mucha gente vive esperando que Dios les quite el miedo, pero Dios espera que se levanten y digan, no temas. Porque cuando tomas esa posición, Dios toma la iniciativa. Cuando resistes el miedo, Él te fortalece. Cuando te mantienes firme en la fe, Él abre caminos. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, estaba preparando a hombres comunes para experimentar cosas extraordinarias, porque nadie cumple su propósito viviendo dominado por el miedo. Nadie crece espiritualmente huyendo de las batallas. Nadie experimenta lo sobrenatural escondiéndose de lo que le atemoriza. Por eso repetía con tanta frecuencia, no tengan miedo, porque sabía que sería imposible ganar batallas espirituales con una mente esclavizada. Sabía que sería imposible predicar, sanar, liberar, transformar, si el miedo reinaba. Sabía que para vivir lo que Dios planeó, primero necesita ser liberado interiormente. Y esta liberación comienza con 2 palabras. 2 palabras
que resuenan a través del tiempo. 2 palabras que llevan poder. 2 palabras que abren puertas. 2 palabras que rompen cadenas. 2 palabras que hacen temblar lo que intenta destruirte. Y estas palabras son: no tengan miedo. Dicho por Jesús, lleno de autoridad, implantado en el espíritu de quienes lo siguen. Y cuando las declaras, alineas tu mente con la mente de Cristo. Le dices al mundo espiritual: no soy esclavo del miedo, soy hijo de Dios. Y cuando vives esto, nada te domina, nada te paraliza, nada te destruye, porque quien aprende a vencer el miedo se vuelve invencible en espíritu. Quien aprende a cerrar esa puerta nunca más es engañado por trampas invisibles. Quien aprende a decir: no temas, vive una fe que el enemigo no puede quebrantar. Y quizás hoy sentiste exactamente eso. Quizás te despertaste con un peso en el pecho. Quizás escuchaste pensamientos que no eran tuyos. Quizás te atacaron en áreas que creías ya sanadas. Quizás algo dentro de ti gritó: ríndete, detén. No tendrás éxito. Pero escucha con atención. Estos pensamientos no te definen y no vienen de Dios. Hoy recibes la llave. Hoy recibes el arma. Hoy recibes las 2 palabras que Jesús dejó para liberarte. No temas. Dilo ahora. Decláralo sobre tu vida, tu hogar, tu mente, tus caminos. Al decir esto, no solo repites un versículo. Estás activando una promesa. Le recuerdas al mundo espiritual que no caminas solo. Así que, si has escuchado este mensaje hasta aquí, comprende: nada es casualidad. El mundo espiritual es real. La batalla es real, pero la victoria en Cristo es aún más real. Y hoy, Dios le dice a tu corazón: yo estoy contigo. Yo te sostendré. Yo te fortaleceré. No temas. No viniste a este video por casualidad. Hay un propósito que se está construyendo en tu vida. Y lo que Dios ha comenzado, nadie puede detenerlo. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta y suscríbete al canal. Y no te vayas todavía, porque ahora mismo aparece otro video en tu pantalla. Estoy seguro de que te abrirá los ojos aún más a lo que Dios está haciendo. Aunque Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.